RCR, la red que comunica y une al Perú. Tenemos un invitado que en realidad queremos saludarlo y agradecerle la amabilidad de compartir la invitación de RCR, Red de Comunicación Regional. Se trata del doctor Omar Chejade, jurista connotado, en su momento ha sido congresista, ex vicepresidente de la República. Le agradezco la amabilidad de compartir esta invitación, doctor. Muchas gracias por la invitación, José Lizardo, encantado de estar con ustedes. Un honor estar en Red de Comunicación Regional y bueno, en momentos aciagos para la República. Creo que los políticos, los que hemos participado, digamos, en momentos trascendentales para la vida del país, debemos dar la cara y de alguna manera tratar de dar algunos consejos para reconducir a esta nación, ¿no? Ayer usted en una columna publicada en el diario La Razón señala una serie de antecedentes, pero en el fondo lo que dice es que esto era una jugada preconcebida, porque el titular de la nota suya es la jugada de Vizcarra, dice su artículo, ¿no? Y allí narra incluso como un hecho de recordación lo que en algún momento puntualizó el expresidente Alan García, ¿no? Que en política no hay que ser ingenuo, ¿no? Esto era una jugada preconcebida del presidente Vizcarra, no había una verdadera intención como la planteó el 28 de julio en que todos se iban, incluyendo él. Mira, evidentemente, como dijo el expresidente García, cuando quiso estatizar la banca el año 87, los periodistas a los pocos días le dijeron: oiga, pero usted en la campaña del 85 prometió respetar la propiedad privada, la banca financiera, y él respondió que en política no había que ser ingenuos. Bueno, no hay que ser ingenuos, lamentablemente. La política debería ser el arte de lo previsible, pero algunos políticos lo vuelven en el arte de lo imprevisible. Sin embargo, uno que tiene cierta experiencia ya en los temas políticos, que ha jugado, que ha estado en el ruedo político, puede de alguna manera tratar de adivinar lo que el adversario puede realizar en temas políticos, las famosas jugadas de ajedrez. Yo estoy convencido de que el presidente Vizcarra, la semana pasada, o de repente semanas atrás, ya tenía decidido el cierre del Parlamento, la disolución del Congreso de la República a como diera lugar. Porque si te das cuenta, este es un gobierno populista en que simplemente al no tener una bancada siempre se ha basado en el ruido de la calle, en las encuestas, en el rating y efectivamente lo que pueda decir o no la gente en la popularidad. Y todas sus propuestas siempre han sido, digamos, mirando a la calle. Y esto tiene un doble juego. Puede ser positivo si tú escuchas las necesidades que la gente tiene. Pero es negativo cuando simplemente, en vez de hacer docencia política, de explicarle a la nación tus proyectos de ley, de ser un estadista, te dedicas simplemente a trabajar por el ruido de la calle y a veces ir respetando la norma jurídica, la norma constitucional. Es evidente que el presidente Vizcarra tenía pensado disolver este Congreso, quería o estaba picando al Congreso, que dicho sea de paso, un Congreso paupérrimo, ¿no es cierto?, deslegitimado si se quiere. Tenía pensado picar al Congreso para que éste caiga en la trampa y poder disolverlo. Lo hizo apresuradamente, lo hizo salvando algunas vallas, desde mi punto de vista ya jurídico, no político, incluso hasta político, pero fundamentalmente jurídico, ha vulnerado la norma constitucional porque no se cumplió con los requisitos del rehusamiento o la denegatoria de la cuestión de confianza, que en ese momento se estaba tratando y que no había sido votada la cuestión de confianza. Al no ser votada la cuestión de confianza, el hecho de disolver el Congreso hace de alguna manera que haya una infracción constitucional que el presidente de la República tomó con el apoyo de gran parte del pueblo, de la mayoría de la población, harta de este paupérrimo Congreso, deslegitimado y cruel Congreso que hemos tenido en estos últimos 3 años y medio, pero también con el apoyo de la Fuerza Armada. Hola, doctor Chejade. Bien, el presidente de la República en ese mensaje hizo un contexto de esta crisis política que vive el país y para terminarlo dijo: nos vamos todos, ¿no? Como usted bien lo ha explicado, pero él debería cumplir su palabra. ¿Qué debería hacer para que renuncie el presidente si cabe dentro del marco constitucional, porque lo real es que el país está polarizado, ¿no? Hay unos que están de acuerdo con lo que ha hecho Vizcarra, dice que ha actuado dentro de la Constitución, es legal, y otros técnicos dicen que no. Entonces, hay una confusión total. Mira, dejemos, Lizardo, el corazón, ¿no?
Dejemos el hígado, el corazón, lo irracional y vayamos simplemente a lo racional. Y lo analizo ya como abogado, como hombre de leyes, como jurista. Mira, el acto del presidente Vizcarra es un golpe a la democracia. Ahorita tiene los aplausos como lo tenía Fujimori el año 92 en abril. No sabemos si dentro de 10, 15 o 20 años le suceda lo mismo, Dios quiera que no. Pero Fujimori, Montesinos, los generales que hicieron un golpe al Congreso de la República y golpe a la democracia, están presos. Y estuvieron presos y cargando varios años de prisión, purgando prisión. ¿Puede sucederle esto a Vizcarra? La historia lo juzgará en todo caso. Creo que fue apresurado, creo que políticamente no es una buena jugada, no le conviene al país porque causa inestabilidad política, desorden, anarquía, desaceleración económica, las inversiones económicas evidentemente se van a caer, el riesgo país va a crecer. Esto no le conviene al país. Uh-huh. Y políticamente yo creo que el presidente de la República pudo tender más puentes, a pesar de que le doy la razón a la mayor parte de la población en que este Congreso estaba deslegitimado por obstruccionista, por paupérrimo, por los escándalos que han habido, etcétera, etcétera. Pero todo se hace de acuerdo al derecho. Si la cuestión de confianza fue presentada y esta todavía no había sido votada, había que esperar ello. Y tengo entendido que le iban a otorgar la cuestión de confianza al presidente del Consejo de Ministros. Pero que renuncie Vizcarra, yo lo veo bastante complicado, porque él, creo yo, y esta es una opinión personal, lo escribí ayer en un diario de mayor circulación en el país, no solamente va a querer quedarse hasta el 21, sino que tengo la impresión, por la experiencia que tengo y por las acciones que ha tomado Vizcarra, que va a querer postular a la reelección presidencial del año 21, pese a que no está autorizado, pese a que está prohibido. Pero la interpretación que le da Vizcarra a su situación jurídica es que él podría postular. Está haciendo todos los méritos con el pueblo, con la gran parte del pueblo, para poder hacerlo, ¿no? Ahora, lo cierto que en este escenario, doctor Chejade, es que se ha pronunciado la Organización de Estados Americanos ayer, ¿no? Y ha sido bastante taxativo en 2 puntos, ¿no? Uno de ellos es que insta al Tribunal Constitucional a pronunciarse sobre la legalidad y legitimidad de la decisión adoptada, mejor dicho, sobre la disolución. Pero párrafos más abajo dice que de una u otra manera el Congreso también, en este caso, el presidente permite unas elecciones dentro de los plazos constitucionales. Bueno, es muy tibio, ¿no? Es muy tibio, en realidad. ¿Cuál puede o debería ser la actuación del Tribunal Constitucional? Porque esto es clave en circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Bueno, mira, primeramente decirte que la información que yo manejo es que no se pronunció el pleno de la Asamblea de la OEA, sino básicamente el secretario general, en este caso Almagro, ¿no? Claro. Bueno, eso también hay que verlo porque Almagro también está cuestionado por muchas decisiones personales, como por ejemplo apoyar la ilegítima reelección de Evo Morales en Bolivia. Pero más allá de eso, sí creo que el Tribunal Constitucional es un organismo importantísimo, clave, como supremo intérprete de la Constitución política, y cuando hay estos problemas de competencia, evidentemente para eso está el Tribunal Constitucional. Es por eso, José, que el presidente Vizcarra, por un lado, y el Congreso de la República, por otro, estaban en un juego de tronos para poder decidir qué miembros del tribunal se mantenían o iban a ser modificados. Lo cierto del caso, y hay que decirlo, este Tribunal Constitucional debió acabar sus funciones en junio de este año. O sea, ya tiene de 4 meses aproximadamente en la que debió renovarse el tribunal, porque los 5 años son claros en la Constitución política como gestión. No se pudo porque lamentablemente nunca se puede hacer a tiempo una designación o cambio del nuevo tribunal. Sucedió con el año 2014, cuando en toda la época del gobierno aprista no pudieron cambiar al tribunal y tenían 7, 8 y algunos magistrados 9 años, cuando la Constitución dice es bien clara, solamente pueden tener una gestión de 5 años. Y es por eso que el presidente de la República quería y quiere mantener a este Tribunal Constitucional por mucho tiempo más. Pero aquí hay un detalle, mire, conversábamos hace unos instantes, previo a la entrevista con su persona, con el doctor Ernesto Álvarez, el ex presidente del Tribunal Constitucional, y él de manera muy puntual decía que el doctor Ortiz de Ceballos ha sido elegido de una manera legítima dentro del marco de la Constitución y por lo tanto en los 10 días siguientes, si sigue todo el procedimiento, debería ser el nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, ¿no?
con plena notificación de TC. Y es importante lo que me dice José, porque siguiendo, y está bien lo que dice el ex magistrado del TC, Ernesto Álvarez Miranda, que esto ratifica lo que estamos comentando, es decir, que el presidente de la República, desesperado de alguna manera en que se le estaba moviendo un bastión importante, que era el Tribunal Constitucional, con la designación de nuevos miembros, lo que hace es apurar la disolución del Congreso de la República, que ya la tenía, digamos, planificada, que ya la había deliberado, que ya la había decidido, pero estaba esperando el momento exacto. Cuando empiezan a nombrar a los nuevos miembros del Tribunal Constitucional, es que, pienso yo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, entra en desesperación y lo que hace es apurar, desde mi punto de vista inconstitucionalmente, la ejecución de la disolución del Congreso de la República. Ahora, doctor Chejade, el enfrentamiento, bien, ha sido ya de mucho tiempo atrás, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo. Hoy hemos escuchado al Premier, al doctor Vicente Ceballos, decir que la mayoría de los ministros va a ser ratificado. Prácticamente se va a mover la pieza de ajedrez de algunos ministerios, va a pasar a otro. ¿Eso es eso va a favorecer a resolver esta crisis? Porque se pensaba, doctor, de que se iba a cambiar el gabinete, ¿no? Iba a entrar con otras caras, pero parece que no va a ser así. Lo que te demuestra, pues, que definitivamente el objetivo del presidente Vizcarra era deshacerse de este Congreso de la República, subir su popularidad, cosa que ha sucedido, ha acontecido, y no tener mayores trabas para gobernar, lo cual en democracia pues no es bueno, porque siempre, más allá de que sean congresos malos o buenos, el Parlamento es el contrapeso del Poder Ejecutivo y es el fil de la balanza en una democracia y en un Estado de Derecho. Dicho esto, también ha sido la eterna discusión, en el sentido de que cuando cae el gabinete, cayó algunas veces, cayó en la época de la señora Najara, en la época del presidente Ollantumala, yo era congresista en esa oportunidad, cayó también el gabinete de Zavala, y cuando han caído estos gabinetes, normalmente solamente se despide el presidente del Consejo de Ministros, y muchos de los ministros son ratificados. Es la eterna discusión. El señor Mulder decía, con una interpretación diferente, que cuando cae el gabinete deberían irse todos los ministros y no se ha ratificado ninguno, porque justamente la censura no solamente es contra el presidente del Consejo de Ministros, sino contra todos los ministros, y debería cambiarse todos. Pues esa es la jugada, que solamente el Premier se va, algunos ministros se van, pero otros son rotados o ratificados. En fin, que esto, digamos, para responder al fondo tu pregunta, Lizardo, tenga consecuencias favorables con respecto a este lío, a esta inestabilidad política que ha sucedido en el país, lo veo difícil. Esto no va a cambiar absolutamente nada, ¿no? Yo creo que la solución está el día de hoy porque el Tribunal Constitucional decida la contienda de competencia, ¿no es cierto?, que ha interpuesto en todo caso el Congreso de la República, para ver firmemente si la razón la tiene el Congreso de la República en suspender en sus funciones al presidente Vizcarra, lo cual yo tengo mis dudas, ¿no? Porque han aplicado un artículo, digamos, que no, digamos, era ad hoc, era adecuado a las circunstancias actuales. Te lo puedo explicar después. O si el presidente de la República ha hecho bien en disolver el Congreso, que también debo decir, no creo que sea ajustado a la figura o a los requisitos que están tipificados en la Constitución Política del Estado en el tema de la disolución del Congreso. Por lo tanto, desde mi punto de vista, ambos han fallado. Falló el presidente Vizcarra y también falló el Congreso de la República. Y hemos estado en estos tropezones jurídicos, constitucionales, unos, como hemos dicho, unos que dicen que sí y otros dicen que no. Este es el caso, por ejemplo, de la renuncia de la señora Mercedes Arauz, que ahora el Premier ha dicho que ella sigue siendo la vicepresidenta. Entonces hay una confusión total. Formalmente lo seguiría haciendo. Hay algunos que dicen, lo que pasa es que en el derecho 2 más 2 no es 4, ¿no? Todo no es blanco o negro, hay matices, ¿no? Pero, digamos, la mayor doctrina se encamina hacia uno de los lados. Hay algunos que dicen de que la renuncia es unilateral,
¿no es cierto? Es una voluntad personal, intuito personae, ¿no? Y hay otros, me incluyo en el segundo grupo, que pensamos que en el tema de la renuncia, y yo lo he sido vicepresidente de la República, las renuncias deben pasar formalmente por la aceptación y debate previo del Pleno del Congreso de la República. Y no lo hay. Es decir, el trámite es el siguiente. El vicepresidente de la República no renuncia, como en Estados Unidos, ante el presidente de Estados Unidos, en este caso, ¿no?, de la República. El vicepresidente presenta su renuncia ante el órgano, ante el poder en el cual juramentó, que es el Congreso de la República, por una razón sencilla, porque el pueblo, el poder emana del pueblo, eligió a una fórmula presidencial, eligió una plancha presidencial, presidente y vicepresidentes. Por lo tanto, y jura presidente y vicepresidentes ante el Pleno del Congreso de la República el 28 de julio cada 5 años. Por lo tanto, la renuncia, más allá que en copia puede ser enviada al presidente de la República, se presenta formalmente la renuncia de los vicepresidentes. ¿A quién? Al Pleno del Congreso de la República, es decir, al presidente del Congreso, y se debate y se vota en el Pleno del Parlamento, en el Pleno del Congreso de la República. Y luego de este trámite, si es aceptada la renuncia, al día siguiente en el Diario Oficial del Peruano sale la publicación de la aceptación del Congreso de la República del vicepresidente. Dicho esto, doctor, entonces la señora Mercedes Arauz tendría que mantenerse en el cargo hasta la conformación del nuevo Congreso. Esa es una posibilidad bastante fuerte, ¿no? Es decir, que la señora Arauz materialice, ejecute su renuncia comprensible a la vicepresidencia constitucional de la República cuando el próximo Congreso se constituya, que probablemente sea entre marzo y abril del próximo año, ¿no? Ahora, el otro tema, doctor, ya es más de carácter político, ¿no? El Tribunal Constitucional va a tener un plazo aproximado de 60 días para dirimir este tema del planteamiento de la Organización de Estados Americanos, específicamente del secretario general, pero en curso también se ha convocado a elecciones para enero del 2020, es decir, en 120 días estamos en un proceso electoral. La gran pregunta es, y se lo hacen ya más los analistas políticos, los observadores, ¿se le va a dejar la cancha libre a quienes han impulsado esta disolución del Congreso y han inmediatamente convocado elecciones, o es pertinente que las organizaciones políticas participen como contrapeso? Mira, eso va a depender de cada partido o movimiento político que está en la lid, ¿no?, de participar o no. Hay algunos que dicen de que no quieren participar para no legitimar el supuesto golpe. Pero deja en terreno libre un año y el gobierno podría tener también una serie de facilidades para hacerlo. Lo que sucede, acá el tema va a ser interpretativo y finalmente lo va a tener que decidir el jurado y en extremis a lo mejor el Tribunal Constitucional. Me refiero a lo siguiente. La pregunta es, estos señores parlamentarios que han sido disueltos, ¿pueden volver a postular en las elecciones que se van a dar el 26 de enero solamente para completar ese periodo, que son 15, 16 meses? Esa es la pregunta. La segunda pregunta es, los que estén elegidos o sean elegidos el 26 de enero del próximo año, por los 15 o 16 meses que les falta a este Congreso para completar ese periodo, ¿pueden postular el año 2021? Y la tercera pregunta es, que creo que es la más importante, estos señores congresistas disueltos el día de hoy o el día de anteayer, ¿pueden postular al Congreso de la República por 5 años el 2021, cuando se llame elecciones generales? Entonces, por eso te digo, estamos en un tema de inestabilidad política total, que se deja a la interpretación de los juristas y finalmente de las autoridades legítimamente elegidas, como son los miembros del Jurado Nacional de Elecciones y en extremis del Tribunal Constitucional. Entonces, el Perú está en vilo y los grandes responsables o irresponsables de todo esto, José Lizardo, lamentablemente es el presidente Vizcarra y el Congreso de la República, porque ambos han tenido la posibilidad durante mucho tiempo, cuando se veía venir todo esto, de ponerse de acuerdo, de tender puentes, de darse la mano por el país, pero cada uno ha tratado de tirar agua para su propio molino,
por intereses personales, subalternos o políticos, y el país el día de hoy está perdiendo. La crisis económica, la desaceleración económica, la falta de inversiones, la delincuencia, la inseguridad, todo esto, y el pueblo lo que clama es justamente resolver sus problemas inmediatos. Estamos haciendo todo lo contrario. Sé que, doctor, los congresistas disueltos deciden no participar en estas elecciones del 2020, pero quizás sí lo podrían hacer para el 2021. Mi interpretación es que no podrían postular el 21. Esa es mi interpretación, que coincide con la de varios juristas y constitucionalistas. ¿Por qué? Porque ellos han sido elegidos por un periodo del 16 al 21, más allá que hayan sido disueltos, ¿no es cierto?, por otros causales, digamos. Mal o bien disueltos, pero su periodo era del 16 al 21. Entonces, ese es un periodo que termina. Entonces, no podrían postular el 21 porque si no sería una reelección inmediata. Pero hay otros interesados, que son los justamente congresistas disueltos, que dicen, no, si hay una elección el próximo año, el año 20, que es lo más probable, entonces ya podrían postular el 21. Entonces, esto se presta para varios juegos. El país pierde, porque al final de cuentas, esto es una anarquía, van a haber protestas, unos van a reclamar, otros no, y el país finalmente entra en una espiral de enredo. Y de inestabilidad. Doctor Omar Chejade, ha sido sumamente grato contar con su presencia aquí en RCR, que no sea la primera oportunidad. Vamos a seguir conversando. Encantado de estar en el programa de ustedes, José Lizardo. Ha sido un honor de colaborar con Red de Comunicación Regional, pero también con el país y con los amables radio oyentes, con los televidentes, en fin, con las personas que siempre están buscando y navegando en Internet y que siempre quieren escuchar soluciones a sus problemas y sobre todo enrumbar a la patria, enrumbar al país y dejar de lado las discordias que lamentablemente nos han envuelto tanto el presidente Vizcarra como el Congreso de la República. RCR, la red que comunica y une al Perú.